Hola chicos y bienvenidos a esta nueva vía de comunicación y bueno, pues vamos a intentar pues mantener un poco el hilo de las clases debido a las circunstancias, pues mediante este tipo de vídeos que os iré mandando a continuación. Como ya sabéis, estábamos hablando sobre la prehistoria, ese periodo en el que aparecen los primeros humanos, ¿vale? Abarca desde ese periodo, desde que aparecen los primeros humanos, hasta la aparición de la escritura, allá por el año 3000 antes de Jesucristo. En la prehistoria, como ya sabéis, es ausencia de textos escritos, no hay ningún texto, por lo tanto todo lo que conocemos de la prehistoria es pues por las fuentes arqueológicas, es decir, los yacimientos y enterramientos y demás que se han ido descubriendo, y en base a eso pues hemos ido construyendo un poquito cómo era la vida de estas personas. La prehistoria, como ya sabéis, la cronología de la prehistoria arranca hace unos 5 millones de años con la aparición del primer homínido o el primer Australopithecus, como ya sabéis vosotros, o Ardipithecus, Australopithecus o Ardipithecus, ¿vale? Y llegaría hasta, como hemos dicho, hasta el 3000 antes de Jesucristo. Asimismo, las etapas en las que se divide la prehistoria, como ya estuvimos hablando en clase, son tres. Es el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. El paleolítico tiene una duración en torno a hace unos 5 millones de años hasta el 10.000 aproximadamente antes de Jesucristo. El neolítico, en este caso, iría pues desde en torno desde el 10.000 antes de Cristo hasta el 5.000 antes de Cristo. Y la edad de los metales, pues ya estaríamos hablando que estaría en torno al 5.000 al 3.000 antes de Cristo. Por lo tanto, tenemos paleolítico, neolítico y edad de los metales. Esas son las tres fases en las que se divide la prehistoria. El paleolítico, sin duda alguna, es la más larga de todas y es prácticamente la que ocupa pues prácticamente toda la prehistoria, por lo tanto es el periodo más largo. Otra de las cosas que también estuvimos comentando fue la evolución del ser humano, lo que se conoce como el proceso de hominización, cuando esos monos empiezan a convertirse poquito a poco en humanos. Y cuando digo poquito a poco estamos hablando de periodos muy largos, de millones de años. Las características de este proceso de hominización básicamente las podemos resumir en tres, aunque hay más, pero son el bipedismo. Empezaron a andar con dos patas, porque hasta ese momento andaban a cuatro patas, se van haciendo más erguidos, se van poniendo derechos y empiezan a andar sobre las dos piernas, que es como tal y como andamos nosotros ahora mismo. Otra de las características es el pulgar, ¿vale? Que se hace oponible. Por lo tanto, tenemos lo que se conoce vulgarmente como la pinza, ¿no? Esto va a servir pues, para coger objetos y tener muchísima más movilidad en las manos. Otra de las características va a ser el aumento del cerebro, ¿vale? El cerebro, la capacidad cúbica del cerebro va a crecer, por lo tanto van a aparecer los sentimientos, la razón y también el lenguaje, ¿vale? Al cabo de todos estos años. Eh, Paralelo a esto, pues hay otros cambios que se van produciendo en el cuerpo, como por ejemplo esos monos van a empezar a perder el pelo que les cubría todo el cuerpo porque ya no es necesario. Asimismo, las manos se van a ir haciendo más pequeñas, por lo tanto van a ser unas manos que van a servir pues, para trabajar mejor las cosas, no esas manos tan grandes. La mandíbula también pues, se va a hacer más pequeña, ya no es necesario tener esa mandíbula tan grande, con unos dientes muy grandes para mascar la comida, ¿vale? Porque con el paso del tiempo y cuando va a aparecer, sobre todo tras la aparición del fuego, la carne se va a poder, digamos, cocinar. Por lo tanto, ya está mucho más blanda para comerla y no hace falta tener esa boca tan grande. Por lo tanto, la boca se nos va haciendo más pequeña, la mandíbula, los dientes más pequeños y vamos adquiriendo la forma de humanos que tenemos hoy en día.
Eh, Esas serían, digamos, las características generales, como ya estuvimos hablando en clase, sobre la evolución del ser humano o proceso de hominización. Si hacemos un breve repaso pues, de las distintas especies que han ido pasando hasta lo que somos ahora mismo, pues estaríamos hablando del Ardipithecus, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo antecesor, Homo del hombre del Neandertal, y ya finalmente el Homo sapiens y Sapiens sapiens, que es lo que somos actualmente. Todo este proceso culmina entre el 200 y hace 200, 300.000 años, unos 200.000 años aproximadamente, que tenemos la apariencia física que tenemos nosotros en la actualidad, más o menos. Una vez que hemos visto todo esto, que son esas características, digamos, un poquito generales, pues nos vamos a hablar de lo que es el primer periodo de la prehistoria, que es el Paleolítico. Como ya hemos dicho, era el periodo más largo de todos. Y paleolítico significa, como también estuvimos explicando, paleo es antiguo, lítico o litos es piedra, por lo tanto piedra antigua. Es un periodo que abarca desde hace 5 millones de años hasta 10.000 antes de Jesucristo aproximadamente, y es, como decimos, pues eso, la etapa más larga. En esta etapa, estos humanos que ya empezaban a conformarse como tal, eran depredadores, es decir, ellos cazaban y recolectaban, y cuando en una zona se quedaba sin caza y sin frutos para recoger, porque ya lo habían agotado todos los recursos, pues se marchaban a otro sitio. Por lo tanto, también estamos hablando de que estas personas eran nómadas, ¿vale? Iban de un sitio a otro pues buscando pues mejoras, alimentos y demás. La pesca, la aparición de la pesca fue muchísimo más tardía. La pesca, más o menos, hablamos de hace unos 70.000 años. Es decir, eso prácticamente está aquí al lado, ¿vale? Si comparamos con hace 3 4 o 5 millones de años. Al ser nómadas, vivían al aire libre, como mucho pues vivían en cuevas o en chozas, pero su vida era, como digo, totalmente al aire libre. El fuego, como hemos dicho antes, lo dominaron hace unos 500.000 años, ¿vale? Por lo tanto, tampoco hace tanto tiempo que empezaron a dominar el fuego. ¿Para qué les sirvió el fuego? Pues el fuego les servía para calentarse, para cocinar. Se dieron cuenta que si la carne la ponían en el fuego, la carne estaba más blanda. Como ya pusimos el ejemplo en clase, no es lo mismo tomarse un bistec o un filete crudo de carne que cuando lo hacemos a la plancha, aunque sea vuelta y vuelta, está mucho más blando. También servía pues para poder iluminar por la noche. Ellos cuando llegaban la noche era total oscuridad, y con el fuego pues se dieron cuenta que por la noche pues por lo menos podían verse las caras, ¿vale? Por lo tanto, la aparición del fuego fue un hito importantísimo en estos momentos. Las herramientas que estas personas tenían para la caza y la recolección y demás eran herramientas de hueso y fundamentalmente de piedra. Ya sabéis que la piedra, por eso se llama el paleolítico, paleolítico, piedra antigua. El uso de la piedra básicamente lo podemos resumir en que usaban los cantos rodados, que eran esas piedras redonditas que se encontraban en los cauces de los ríos. Tenían esa forma por la erosión del agua. Entonces esas piedras, si cascaban dos piedras de esas, pues el filo cortante que salía pues servía pues para cortar y demás. Con el paso de los años, pues estas técnicas se fueron perfeccionando y fueron haciendo pues lo que se conoce como útiles líticos, ¿vale? Es decir, herramientas pues para cazar, para comer, etcétera, etcétera. Luego empezaron a usar otro material que era el sílex, ¿no? Que es una piedra que es mucho más moldeable, ¿no? Se le puede dar mejores formas, y con esto pues consiguieron hacer puntas de flecha, lascas, que eran esas láminas finitas que salían de las piedras y demás. También el uso del hueso fue muy importante. Usaban los huesos de los animales y lo usaban pues para fabricar armas. Entre ellas, por ejemplo, hacían anzuelos, ¿vale? Le iban dando la forma para echarlos
al río o al mar y así poder pescar. Y también agujas, que con eso pues con lo que se iban cosiendo los trajes. El hilo que empleaban eran los tendones de los propios animales, ¿no? Que al secarlo, pues y con eso podían, junto con las pieles que se las iban quitando los animales, se iban también confeccionando, pues digamos, su ropa. Por otra parte, en el apartado de las creencias y el arte, pues ya sabemos que estos seres rendían un gran culto a la naturaleza, a las fuerzas de la naturaleza, pues a la lluvia, a las tormentas, al viento, ¿vale? Ellos no entendían otra cosa, pero se daban cuenta de que eso era una cosa que tampoco lo podían controlar. El día, la noche, los astros, la luna, el sol, ¿vale? Ellos rendían ese tipo de culto. Conforme fue avanzando todo este proceso, ya el hombre del Neandertal empieza a enterrar a sus muertos en señal de respeto y como una manera pues de rendirle un culto, ¿no? A sus seres queridos, ¿no? Y quizá pues la representación más gráfica de todo esto la tengamos en la pintura, las famosas pinturas rupestres. Las pinturas rupestres eran esas manifestaciones artísticas que se daban en las cuevas donde estas personas pues pintaban escenas de caza, animales y todo tipo de cosas que ellos pensaban que al pintarlas se podían hacer realidad. Sobre todo, como digo, eran escenas de caza porque era una manera de garantizarse su supervivencia, su comida, etcétera, etcétera. Las características que estas pinturas tenían eran que eran pinturas polícromas, es decir, estaban hechas en varios colores, eran muy realistas, ¿vale? Eran bastante realistas. De hecho, usaban las rugosidades de las cuevas, pues las usaban para hacerle, por ejemplo, el lomo a los bisontes y que pareciese que estaban en tres dimensiones, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que pintaban justamente eran esto, eran animales, ¿no? Y todo esto lo hacían pues para intentar de una forma u otra, mediante ese ritual, intentar atraer la caza. Los ejemplos, los mejores ejemplos de pinturas, que hay muchos, pero quizás los más relevantes, sean las cuevas de Altamira, que están aquí en España, en Cantabria, y las cuevas de Lascaux, en Francia. ¿Cómo obtenían la pintura? La pintura era muy curioso porque ellos machacaban minerales y del polvo de los minerales, según los minerales sabéis que hay algunos como la riolita y demás, que son rojizos y demás, pues obtenían esos tonos ocres, ¿vale? Esos tonos rojizos, ocres, rojos, naranjas, ¿vale? Para poder pintar. Los pinceles los hacían con el propio pelo de los animales, ¿vale? Y con eso, pues bueno, con lo que pintaba. Bueno chicos, y con esto pues más o menos hacemos un breve repaso a lo que es la prehistoria en general, el proceso de hominización y la primera parte de la prehistoria, que es el paleolítico, que es el primer periodo, el más largo de todos y el que, bueno, pues acabamos un poquito de, más o menos, de intentar explicar. En próximos vídeos iré recibiendo pues más información y nos iremos ya acercando a la fase del Neolítico, que es ese nuevo periodo en donde aparece la agricultura y la ganadería, y el último periodo, la última fase dentro de la prehistoria, que va a ser la edad de los metales, que es cuando el hombre empieza a tener ese manejo con los metales y la sociedad se va haciendo cada vez más compleja y más desarrollada. Pues nada, hasta aquí este primer vídeo. Muchísimas gracias por vuestra atención y estamos en contacto. Chao.